Hay un nuevo capítulo de la pelea entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Victoria Villarroel. Bueno, ok. Y ese capítulo se escribe a partir, o empieza a develarse más que escribirse, a partir de las complicaciones de la ley ómnibus en el Senado. Vieron que yo les venía contando que el peronismo está a solo 4 votos de voltearle la ley en general al gobierno nacional. Obviamente no es que eso ya esté garantizado o que vaya a ocurrir así tal cual lo digo. Sí sucede que tanto el peronismo en el Senado como las centrales obreras, la CGT, las 2CTA, organismos de derechos humanos, se han propuesto visitar a los posibles senadores o a los senadores más permeables para votar en contra de la ley en la votación en general, y a esa tarea se empezaron a abocar. Pero antes que surta efecto esa labor, lo que sí empezó a ocurrir, y lo puedo contar ahora porque cuando empecé a notarlo el miércoles no me daba cuenta que sucedía eso, y ayer quedó patentemente a la vista de todo el mundo. Empezó a ocurrir que el gobierno nacional, el poder ejecutivo, se retiró de la negociación o del lobby o de la responsabilidad de defender la ley en la Cámara Alta. O sea, todo el lobby lo están haciendo los que no quieren la ley, y el gobierno que quiere la ley no hace lobby. Es como si el Poder Ejecutivo le hubiera sacado el cuerpo. ¿Por qué? Le hubiese corrido la responsabilidad directamente a Villarroel. Vas a decir una locura, ¿no? Sí, le hubiese corrido la responsabilidad directamente a Villarroel para que pague el costo político de lo que fuere a ocurrir, que pueden ser dos cosas: o que efectivamente se voltee la ley, o que se la achuren toda en el Senado, la ley, el articulado de la ley, y tenga que volver a diputados sin partes tan esenciales como la privatización de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, o el RIGI, o una modificación muy fuerte en el RIGI. Escúchame, pero y si vuelve así, tal vez la Cámara de Diputados tenga que ratificarlo, pero ya no sería siquiera antes del 25 de mayo, lo cual pone los pelos de punta del presidente. Bien, lo que vos decís es que quieren que a Villarroel le vaya mal y después facturárselo. Eso es lo que empezó. Eso es lo que empezó a olfatearse ayer. ¿Qué pasó ayer? ¿Se acuerdan que yo me fui de acá para el Congreso? Ustedes se reían, me fui de acá para el Congreso. Es verdad que nos reímos. Perdón, Dipi. Bueno, en realidad hicieron bien en reírse. Llegué, y cuando estoy llegando, Bartolomé Abdala, que es el senador libertario oriundo de la provincia de San Luis, y a la sazón es el presidente provisional del Senado, decide postergar, suspender o pasar a cuarto intermedio la reunión plenaria de las 3 comisiones que tenían que debatir la ley ómnibus. ¿Te fuiste el cohete? Exactamente. No me fui al cohete porque tenía que juntar la información de por qué estaba pasando eso. Pero lo cierto es que llego y se levanta la reunión de comisión, se pasa para el lunes. El peronismo no había bajado a la sesión, estaban ahí dando vueltas, pasilleando o en sus despachos, por las dudas que al oficialismo se le ocurriera dictaminar. Pero lo cierto es que no tenían suficientes aliados para que le pongan la mocha, para que le firmen el proyecto, que es lo que yo les contaba ayer en la mañana, y le dictaminen el expediente para que llegue a recinto. No tenían apoyo. Eran 21 legisladores sobre 53 que integran el plenario de las 3 comisiones. O sea, ¿no habían juntado la firma para que eso pasara a sesionar? No, y cuando empiezo a hablar con despachos libertarios, despachos peronistas, despachos radicales... El PRO no bancó los radicales. El PRO no bancaba. De hecho, una de las principales objetoras del RIGI o del blanqueo de capitales es nada menos, como también ayer lo mencioné, que Guadalupe Tagliaferri, una senadora del PRO que responde, como marcaba Lauta ayer, a Horacio Rodríguez Larreta. También Martín Lustó fue un acérrimo crítico y puso contra las cuerdas a varios de los funcionarios del Ejecutivo que fueron a defender la ley sin prepararse demasiado y a decir giladas, pavadas, como que no leí la ley, dijo, o no leí el artículo 191, dijo el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo. Qué bárbaro. Y esa reacción es poco feliz, dijo a propósito el mismo secretario de Estado, del artículo 162 que demuele las autonomías provinciales.
Entonces, no redactaron ellos directamente nadie del gobierno, hay que decirlo. Bueno, esto ojo, ratifica todo lo que se dijo hasta acá en materia periodística sobre que el hecho de que la redacción fue hecha por estudios jurídicos de las grandes empresas. Claro. O el propio Sturzenegger y sus equipos junto a esos estudios jurídicos. Sturzenegger de esto se abrió, o sea, no está poniendo la jeta. Sturzenegger está muy caliente con los economistas del establishment que critican el rumbo económico de Milei, pero al mismo tiempo está caliente. Está caliente con los funcionarios que no defienden o los legisladores que no defienden el proyecto. ¿Qué es ese? A ver, es tan grave la situación que hasta el propio Abdala, que es el presidente provisional del Senado, ayer se animó a hacerle preguntas al secretario de Hacienda, Carlos Huberman, sobre el proyecto. Y se supone que si vos sos oficialista no deberías no hay objeción, abrir no hay curiosidad ninguna. No tengo ninguna inquietud, se vota, señor. Claro. Bueno, ayer Abdala en un momento preguntó algo que no era trascendente, pero sobre el proyecto y alguien dijo, hey, este es oficialista y tiene dudas sobre el proyecto, wow. Buenísimo. Entonces, lo que se notó ayer finalmente es que le soltaron la mano a los libertarios del Senado y a la propia Villarruel. ¿Para qué? Para que si fracasa, si trastabilla, si se demora más de la cuenta el proyecto de ley ómnibus en el Senado, la responsabilidad no sea del Poder Ejecutivo y el fracaso no lo tenga que garpar poniendo la jeta Javier Milei, sino que sea responsabilidad de Victoria Villarruel. Pero escúchame, si fracasa, no, porque si vos estás dejando que den esta batalla, pero le retirás toda la logística, el apoyo, el coso, y dices, bueno, por ahí ganan, pero no, en realidad no estás haciendo nada para que ganen. Esa observación es muy buena. Todo para que pierdan. Esa observación es muy buena porque la pregunta que tenemos que hacernos a esta altura es si acaso Milei o sus asesores, por ejemplo Santiago Caputo, que ahora merece un capítulo aparte y te lo voy a contar, si acaso no están viendo que la ley no pasa. Sí. Y entonces, como calculan que la ley tal vez no pasa, retiran el cuerpo para no tener que garpar la fiesta, resignados, y dicen, bueno, que se vea como un moco de Villarruel y no mío. ¿Entendés? Tal vez están haciendo el cálculo de que les va a ir mal. Están haciendo el cálculo de que les va mal. Claro, es un chivo expiatorio Villarruel. La van a usar como un chivo expiatorio probablemente. Pero aparte les viene como anillo al dedo por la interna que ya tienen desde hace rato. Puede ser, Dipi, también. Yo escuché, pero como no entiendo. Alguien decía, no me acuerdo quién, que en algún momento se le termina el presupuesto a Milei. Me lo preguntaste, creo, hace unos 10 días aproximadamente. O sea, como que se acaba lo que hay preparado, previsto para lo que tenga que hacer el gobierno. Sí. Y en algún momento Milei se encuentra sin leyes, sin nada, y empieza a hacer lo que se le ocurre. ¿Esto puede ser? Supongamos que sucede que todas las partidas presupuestarias previstas por la prórroga del presupuesto 2023 vigente ahora se agoten, como vos decís, pero la economía sigue funcionando. Sí. La guita sigue existiendo, sí, lo que no sigue circulando, por más que la acumulen en un sector. Pero no tenés ley, no tenés nada. Sí, pero si vos agotás las partidas presupuestarias como te lo están planteando, significaría que no tendrías más recursos para pagar siquiera a la policía, a los docentes, a los enfermeros en los hospitales. Sí. No tendrías sueldos para nada, o no tendrías guita para los sueldos. Sí. Eso significa que le bajarías la persiana al Estado. Sí. Y si eso sucediera, reinaría la anarquía. Entonces, la guita está en algún lado, y si se agotaran esas partidas, el tesoro o las arcas del Estado siguen nutriéndose a pesar de las caídas en la recaudación impositiva. Está bien, pero no es una cuestión de que se acabe o no la guita, es la discrecionalidad que va a poder, que tendría Milei para gobernar. Absoluta discrecionalidad. Porque ni siquiera va a tener la ley base. Bueno, eso sí, eso ya le ocurrió. La discrecionalidad la tiene desde ya ahora. Sí, eso sí. Porque más allá de que como todo el mundo se dio cuenta hace 3 meses, pero es moda ahora, que lo dijo Cristina, que
Milei hacía una cuenta que era un verdadero dibujo, Sí. porque no pagaba los compromisos financieros, y de esa forma decía yo tengo superávit. Sí. Bueno, más allá de que eso efectivamente ocurre, cuando vos prorrogás el presupuesto del año anterior, el Poder Ejecutivo tiene margen de maniobra para que todo el excedente o todo lo que ingresa por encima de lo presupuestado lo pueda manejar a piacere, porque no hubo un Congreso que dispusiera que esa guita fuera para un lado Claro, o para otro. No está presupuestado. Exacto, es guita por afuera del presupuesto, es Sí. un excedente. Sí. Entonces, en ese sentido, Milei ya puede Ajá. disponer de esa manera de los recursos que no estén presupuestados. Le pasó al kirchnerismo cuando el Grupo A en 2009 no le votó el presupuesto, y en 2010 Cristina contó con esos recursos. Claro. Recursos Fue- extra Fue un favor. que obviamente le terminó beneficiando a Claro, Cristina, claro. a pesar de que era una jugada con malas artes de Sí. parte de la oposición. Así Me que acuerdo, eso puede sí. ocurrir. Ok. Pero lo que está discutiéndose ahora es el poder de Milei y de Victoria Villarruel o del Congreso para lograr que salga o que no salga una ley. Y Villarruel, por supuesto, que según comentan en los pasillos del Congreso, está recontra caliente con lo que está haciendo el Ejecutivo. Sí. Y tan es así que los que comentan este tipo de detalles, no lo vas a ver escrito en Clarín, tal vez esto hasta dentro de unos días, pero son detalles que se perciben cuando ves los pequeños gestos en la interacción de los distintos actores, en los pasillos del Congreso, en los salones de las comisiones. Villarruel asistió el martes a la apertura del plenario de comisiones y pasó por al lado de Francos, apenas le dedicó un saludo, saludó al resto de los legisladores y se fue. Dicen las malas lenguas, ni siquiera se tomó un café con Francos, no lo recibió Ajá. a Francos, ¿no? Francos estuvo reunido con el bloque radical, pero no con Villarruel. A Francos le facturan que no está haciendo demasiado, como sí son diputados, para que prosperara la ley. Sí. Y a los funcionarios que fueron, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, José Rolandi, vicejefe de gabinete, y Rodríguez Chirilo, secretario de Energía, les reprochan que no estaban preparados para defender bien la ley. Entonces todos apuntan a Karina Milei y a Javier Milei, que Karina Milei ayer, a la hora en que se estaba cayendo la comisión, o la reunión plenaria de comisiones, estaba reunida con el bloque PRO, con Cristian Ritondo, con Vi la Silvana foto. Giudici, Hay foto de eso, ¿eh? Silvia Los Penato, claro. En Casa Rosada se reunieron ellos. ¿Por qué? Según uno de los diputados macristas que no asistió, pero que me contó algún que otro El bloque por PRO menor de la reunión. de diputados. Exacto. Fue una reunión de agenda legislativa. Ahora te cuento el revés o el anverso de todo esto. Al ver esa foto, los senadores dijeron: hey, Karina, te equivocaste de cámara. La ley se está discutiendo en el Senado. Ustedes están haciendo lobby en diputados o trabajando, vaya a saber qué agenda con los diputados, pero la ley está trabada en el Senado. Entonces ese es otro elemento más que usan en el entorno de Villarruel para decir: me estás dejando sola, hermano, y yo no voy a poner la jeta por vos. Y lo más probable es que Villarruel no salga a matarse para ver si se aprueba la ley, sino que salga a poner las energías en echarle la culpa a Milei, en despegar ella de la responsabilidad. Bueno, si yo me estoy haría enterando... eso, voy a decir, ay no, entonces la voy a ver qué puedo hacer para Si yo me aprobarla. estoy enterando de estas cosas es porque hay alguien interesado en que se sepa que hay un nuevo capítulo de las diferencias entre Milei y Villarruel no se va a quedar de brazos cruzados. O en todo caso, si Villarruel consiguiera, fruto de su talento negociador en política, que la ley saliera, va a cobrársela a ella y va a decir: Eso fui va a yo, ser- no fuiste vos. Eso va a ser muy difícil. Esta Exacto. la va a pagar Milei por buena o por mala, creo yo. Bueno, Tampoco va, está no va a embromado el salir en gobierno. el diario, ay, Villarruel perdió en el Senado. Va a salir que el gobierno. Lo que están diciendo es que los senadores olfatearon esa debilidad del Poder Ejecutivo y piensan recortarle la ley por todas partes, en el blanqueo, en el RIGI, en las privatizaciones, todo lo que puedan, Sí. en ganancias, el paquete fiscal, y volverá a diputados una ley desflecada que sea mucho menos dañosa que la que está, y que por supuesto, tal vez, incluso esté desprovista de las facultades delegadas
que necesita Milei para hacer el desfalco que está promoviendo, ¿no? Ok. Entonces Esto todo en caso eso de que apruebe, podrían no aprobarse. y también. podrían no aprobarse porque el peronismo trabaja para eso y hay algunos que están ahí cerquita de acompañar lo que el peronismo planea. No está todavía anunciado o explicitado públicamente que vaya a suceder de esa manera, pero lo cierto es que cada uno está moviendo sus fichas y que el gobierno la tiene bastante embromada. Y digo esto porque en general lo que vos ves en la tele, lo que vos podés escuchar en radio o leer en portales, dice casi todo lo contrario, que el gobierno viene con un envión muy fuerte después de la media sanción en diputados y que la ley va a salir y que va a ser modificada en particular y que ya está. Ajá. Y sin embargo lo que vos ves es que hay una gran inestabilidad sistémica en la política, fruto de la fragmentación que venimos comentando todo el tiempo, y que también te serviría para pensar lo que pasó entre la multitudinaria marcha en defensa de las universidades públicas y la sanción de la ley, porque vos tuviste 1 millón de personas mínimo en todo el país protestando o defendiendo en las plazas el sistema universitario el 23 de abril, y el 30 de abril tenías una mayoría abultada en diputados votando a favor de la ley ómnibus. Entonces vos decís, ¿qué es esto? Hay una liquidez tremenda, no hay nada sólido en la política, ¿no? Bueno, ahora, como le jugó a favor a Milei entre el 23 y el 30 de abril, tal vez le juegue en contra entre el 30 de abril y el día que termine tratándose la ley ómnibus, fruto de esta situación. O sea, no hay nada escrito sobre piedra por el momento. Y eso se empieza a palpitar en el Senado. ¿Qué pasa con la relación entre Villarruel y Macri? Que parecía que era tan buena y que parecía que hasta había una especie de conspiración ahí entre Macri y Villarruel para tomarle el poder a Milei. No hay, por lo menos, información, o yo carezco de información actualizada sobre nuevas reuniones después de la que efectivamente tuvieron el año pasado, ¿no? Pero por algo se la quieren dar a Villarruel. O sea, Villarruel es una conspiradora para la gente de Milei. Villarruel tiene juego propio, obviamente, por eso le desconfían. Y ahí es donde te quería contar el anverso de la reunión con el PRO y el capítulo aparte de Santiago Caputo. Lo que empezó a abrirse ahora, por eso también está embromado el trámite de la ley ómnibus, es una interna muy fuerte en Palacio, en Casa Rosada, donde Karina Milei y Lule Menem, junto a Santiago Caputo, desafían y tratan de recortarle poder a la línea Nicolás Pose-Toto Caputo. Incluso se volvió a hablar ahora de que Toto, está en la cuerda floja otra vez porque no ofrece resultados concretos a Milei. O sea, de nuevo, ante el fracaso de Mondino en China, ante el fracaso de Caputo en Estados Unidos con respecto a los posibles prestamistas de Argentina, ante incluso la desilusión de Javier Milei en sus reiterados viajes a Estados Unidos para conseguir plata fresca, bueno, empieza a haber cierta desesperación, cierta angustia, y los pronósticos de los economistas liberales que dicen no va a haber rebote y crecimiento en B, sino que tal vez esto se parezca a una L. Lo de la UIA parece que está también erosionando ahí, ¿no? Entonces, claro, la UIA también, ya venimos contando cómo está operando en contra del rumbo económico, en contra del RIGI y demás, empieza a ponerse nervioso Milei. Caputo, Santiago, trata de comerle poder a Toto y Pose, y Karina, al mismo tiempo, encuentra que tiene en Ritondo y los diputados del PRO un aliado táctico que no tiene en el Senado, porque el Senado lo maneja Villarruel. Ahora, esa reunión del PRO con Karina Milei se da una semana después de que hubiera un cortocircuito entre Martín Menem y Cristian Ritondo cuando se vota la ley del tabaco, porque Ritondo quería que no hubiera impuesto al tabaco porque expresa los intereses de Tabacalera Sarandí, como yo les conté acá. Y Martín Menem habilita el tratamiento ese por una rosca o concesión con Pichetto, Massot, un sector del radicalismo, y vaya a saber quién más, y se terminan plegando, para sorpresa de todo el arco político, 21 peronistas kirchneristas. Entonces,
En ese momento Ritondo se la quiere pudrir a Menem y tal vez esta reunión de Karina Milei sea una especie de recomposición con el macrismo, Ajá. que es el último aliado que le queda, porque además si le recortan toda la ley en el Senado va a tener que bajar el proyecto otra vez a diputados y va a necesitar del PRO para lo que sea que quieran hacer. Sí, al mismo tiempo es notorio lo que yo percibo, que el PRO está de perfil muy bajo, todo el PRO. ¿No? Sí. Es como, loco, miren que todo esto que pasa es Milei. Nosotros levantamos la manito, bueno, salvo en algún detalle, bancan, pero. Sí, bancaron todo menos la ley del tabaco. Pero es Milei, ¿no? Nosotros acá atrás. Y ahí es donde Yo creo que ahí hay mucha desconfianza, es un gesto de mucha desconfianza hacia el rumbo de esto. este diputado, para responder a tu pregunta sobre la relación de Macri con Villarruel y tal vez la competencia entre Macri y Milei, este diputado que consulté para entender por qué se reunía el macrismo con Karina Milei en la Casa Rosada, lo que me decía es: Macri se cree que todavía es el dueño de la empresa, pero lo cierto es que Milei tiene, no me lo dijo de esta forma, uso mi propia metáfora, el bastón de Pallarols. Ajá. Entonces, si Milei en algún momento, ante su propia fragilidad, empieza a ofrecer cargos a los diputados del PRO que han sido leales hasta aquí, esos diputados van a honrar la jefatura de Milei, aunque sean macristas. Claro. Pero al mismo tiempo este diputado me dice: guarda, porque Milei no sabe ser jefe político. Delega en Karina Milei porque confía solo en ella, pero además a él le rompe las pelotas hacer política, no sabe, es inseguro, tiene miedo. Entonces tiene el bastón de Pallarols o tiene las llaves de la empresa, pero le faltan los gerentes. O sea que lo que le falta a Macri, que en este momento sería el bastón de Pallarols o las llaves de la empresa porque se la arrebataron, el electorado eligió a otro, lo tiene Milei. Pero lo que le falta a Milei, que serían los gerentes o los generales para las batallas que vienen, todavía los tiene Macri porque Milei no sabe ser jefe político. O sea que se complementan y al mismo tiempo se odian. O se recelan. Por lo menos se recelan. Y además es posible que a esta altura, Dipi, ya estén todos pensando. Me parece que el cálculo cambió, ¿no? En algún momento era el cálculo, ¿cuánto dura Milei? Dura 30 días, dura 50 días. Bueno, se va Milei, queda Villarruel con el macrismo. Me parece que ahora el cálculo es: dejémoslo, que este tipo va a perder las elecciones. Ya están pensando en ganar elecciones. Yo creo que Macri es probable que esté pensando: bueno, dejémoslo, le va a ir mal y en el 27 ganamos nosotros. Es lo que ayer Ayer lo pusimos decías vos, Macri, sobre la Cristina, mesa. están todos pensando. Van a volver los dirigentes con mucha referencia pero digo, pública. aplicado a la política de hoy, Sí. esa idea de ni nos comprometamos con Milei, ni lo echemos a Milei, ni no pasa nada. Esto le va a ir mal. Y yo te agrego un dato: el abandono de esas hipótesis respecto de un final abrupto de Milei antes de tiempo o un fracaso que lo obligue a dimitir, las imágenes de asamblea legislativa y rosca para poner un nuevo presidente, se están disipando y están habilitando al ejercicio de la política. Más allá de la rosca, la negociación y otras características turbias que cualquiera de los oyentes podría condenar, está apareciendo el pensamiento político, la táctica, la estrategia, cómo pararse, cómo construir, qué elasticidad parlamentaria o qué rigidez parlamentaria tiene que tener cada representante para construir poder, porque lo que hay enfrente no es un presidente que, a pesar de su carácter payasesco, esté a punto de irse en helicóptero, No. sino que es un tipo bancado por multinacionales, por fondos de inversión, por un montón de gente que se beneficia con la transferencia brutal de los ingresos y que no parece que esté a punto de tomarse el palo. Claro. En esto que decías de que le faltan los gerentes, ¿no? Se ve reflejado hace tiempo con el tema Bullrich, que bueno, tuvo que abandonar la presidencia del PRO por obvias razones, la toma Macri nuevamente, pero Bullrich está y todavía sigue bregando porque haya una integración del PRO dentro de la Libertad Avanza directamente, cosa que Macri se niega, por esto que estás contando, interpreto. Sí, claro. Aparte, durante varios meses vinimos preguntándonos qué hace Bullrich y qué hace Macri,
Y se acuerdan que hubo una semana donde se produjo un frenesí porque Milei dijo desde Europa que iban hacia una fusión Sí. con el Sí, PRO. hace- Bueno, claro. y el que le puso paños fríos a eso fue Macri antes Claro. que Milei, por una preservación de la propia identidad de la marca PRO. A pesar de que hay muchos que dicen que justamente el poder seduce o el poder atrae, ¿no? El ejercicio del poder termina ordenando y algunos jugaban con la figura de que el PRO iba a terminar siendo como la UCD en el menemismo, que terminó absorbida por Carlos Menem, Ajá. y suponían que Milei iba a lograr absorber también al PRO. Bueno, para eso le tiene que ir bien a Javier Milei, y lo que empieza a aparecer en el horizonte es un pronóstico sombrío sobre esas proyecciones de rebote económico que ilusionaban a Milei. Claro. Sí, la apuesta a quedar integrado o más pegado a este gobierno cada vez es más riesgosa. Claro, supongo que muchos empiezan a especular con que es mancha venenosa no solo el kirchnerismo, sino también Milei en el ejercicio del poder. Ahora, también están los otros que todavía, y no necesariamente oficialistas, que todavía mantienen la cautela porque ven signos de posible recuperación hacia fin de año o el año que viene. Distintos actores de la política, justo lo conversábamos con Barra ayer fuera del aire, observan que hay líneas de crédito a la producción o a la industria, a las empresas que antes no había. Hay líneas de crédito hipotecario, incluso que pueden ser juzgadas de una forma muy negativa por aquellos que observamos que el crédito UBA ya fracasó, pero que incluso podrían llegar a dinamizar al mercado de los grandes desarrolladores inmobiliarios que se mira. nutrirían con esa guita, y aunque sea moverían un cachito de la obra, de las Y construcciones, estos créditos del gremio de la UOCRA. y los créditos a empresas y a empresas chiquitas y etcétera son muy con la tasa muy baja. Exacto. es Pero muy si no loco. hay consumo, Eso me lo decía funciona un- igual. Claro, bueno, ahí está. Eso me lo decía un Esa es la diputado radical ayer. ¿Qué pasa si empiezan a tomar crédito los pequeños empresarios, las pymes, alguien que quiere emprenderla de la nada? Si en Argentina hay voluntad de hacer patriadas en todas partes y con cualquier cosa. Bueno, este diputado radical me dice, guarda, no sea cosa que le funcione esto y empiece a reactivarse un cachito de la economía y termine llegando a la elección con una clase media ilusionada. Entonces por eso algunos guardan cautela todavía. Vamos a ver. Bueno, Dipi, muchas gracias. Vamos Gracias, a escuchar. Dipi. Gracias, Dipi. No, Marina no agradece nada. No, Lautaro Gracias. tampoco. No hace Gracias, falta Dipi, agradecer. te agradezco. Agradezcale, Gracias. gracias, Dipi. Vino, explicó Pero todo. agradecerles como si viniera de invitado. No, sé. igual. Se fue el día del cumpleaños ahí al Congreso. Tuvo el- Agradecer, Sí. tenés que decir. Claro, vos a mí nunca me Agradecer agradecés nada. Agradecer. Agradecer. Primero agradecer. Aclarar.